Buenas tardes, doctor, compañeros todos. El día de hoy, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer el seminario 6 denominado Bases moleculares de la señalización neuronal. Yo soy Dulce María Farías Coronado y mi equipo es el grupo 5. Las neuronas del cerebro se comunican entre sí liberando pequeñas cantidades de neurotransmisores. Este mensajero químico modifica la actividad eléctrica de las neuronas mediante su unión específica a los receptores. Ello da como resultado cambios funcionales en las neuronas que pueden ser transmitidos a las neuronas vecinas. Las actividades de los neurotransmisores en la sinapsis están mediadas por dos tipos de receptores: ionotrópicos, que forman canales iónicos y permiten el paso de ciertos iones a través de la membrana plasmática, y metabotrópicos, que se encuentran asociados a la proteína G y ejercen una acción moduladora sobre la transmisión sináptica. Empezaremos por la estructura de la sinapsis. Para llevar a cabo su función implicada en la transmisión de información, todas las sinapsis químicas están constituidas por tres elementos: un elemento presináptico, un elemento postsináptico y una hendidura sináptica, como podemos observar en esta imagen. El elemento presináptico se trata de la terminación nerviosa que contiene y libera neurotransmisores, el cual se almacena en las vesículas sinápticas. La hendidura sináptica es de un espacio de unos 20 a 30 nanómetros de espesor de separación entre el elemento pre y postsináptico. Como podemos observar en la imagen, esta sería la hendidura sináptica. Desde un punto de vista molecular, las sinapsis presentan una organización compleja en ambas partes de la unión pre y postsináptica y un mecanismo neuroquímico y molecular específico, el cual incluye los neurotransmisores, los receptores, las enzimas de síntesis, degradación y regulación. Los neurotransmisores. Hoy en día se conocen más de 50 sustancias que actúan como neurotransmisores. Entre dichas sustancias se incluyen aminas biogenéticas, aminoácidos, nucleótidos o nucleósidos y numerosos neuropéptidos. Una vez sintetizados en las neuronas, los neurotransmisores son almacenados en las vesículas sinápticas, las cuales lo liberan a la hendidura sináptica por un mecanismo dependiente de calcio. La existencia de esta variabilidad hace que hablemos de dos tipos de neurotransmisores, que sería la neurotransmisión rápida y la neurotransmisión lenta. Le doy pase a mi compañera. Mi nombre es Yesmi Ander de Ordóñez Sato y hoy les voy a hablar sobre los tipos de receptores de neurotransmisores. Para poder llevar a cabo la transmisión de información, el neurotransmisor que ha sido liberado por la terminación nerviosa de la neurona presináptica debe de interaccionar con la neurona postsináptica. La membrana postsináptica contiene moléculas con una alta afinidad por un único neurotransmisor, a lo que se denomina receptores. Todas las acciones fisiológicas que se llevan a cabo en los neurotransmisores están medidas por su unión específica de dos tipos de distintos receptores, que son los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos son asociados a las proteínas y forman un canal iónico a través de la membrana. En cuestión de unos milisegundos, el paso de los iones dará lugar a una corriente eléctrica, que es cuando el neurotransmisor se disocia del receptor. Por su parte, también los receptores metabotrópicos no abren un canal iónico, sino que están acoplados a la proteína G, dando lugar a la movilización de segundos mensajeros y activación de varias enzimas. Estos receptores producen respuestas celulares y que tardan más en activarse y con una duración de sus efectos también mayor. Siguiente diapositiva. Transducción de señales. Los receptores ionotrópicos son estructuras heteroméricas que contienen 5 subunidades. Una vez que este receptor y su neurotransmisor se unen, aparece inmediatamente una consecuencia de la membrana postsináptica. Por otra parte, los receptores metabotrópicos están constituidos por una cadena polipeptídica con un extremo terminal amino extracelular y un terminal carboxilo intracelular, y 7 segmentos hidrofóbicos que atraviesan la membrana plasmática.
En el extremo del carboxilo se encuentra la parte del receptor que reconoce y también se asocia a una proteína llamada la proteína G. Las proteínas G son denominadas así por su capacidad para unir los nucleótidos de guanina, también para unir la guanosina trifosfato, la difosfato guanosina, y además también poseen una actividad de GTP trínseca, y en estado de reposo las proteínas G se envuelven heterotrímeros. La subunidad alfa lleva una unidad de una molécula GDP. Sin embargo, la llegada de un neurotransmisor y la posterior activación de un receptor metabotrópico, esto provoca que este se asocie a la subunidad alfa de la proteína G. Y también esto altera la conformación de la subunidad alfa y conduce al desplazamiento de sustitución de la GDP por el GTP unido con la subunidad alfa. Siguiente diapositiva. Tenemos también localización subcelular de los receptores de neurotransmisores. La aplicación microscópica electrónica y su combinación de técnicas inmunohistoquímica ha permitido también poner en manifiesto la existencia de una gran variabilidad en la localización de los neurotransmisores en la superficie neural. Para actuar a nivel terapéutico sobre la función cerebral, los mecanismos glutamatérgicos y GABAérgicos, así como las asociaciones de fármacos, no podrían ser completamente comprendidos sin la identificación previa de su localización y su abundancia relativa al nivel subcelular. Por consiguiente, a continuación vamos a describir distintos tipos de receptores y sus subunidades que los componen, así como el lugar preciso donde dichas proteínas están presentes en la superficie neural. Le doy pase a mi compañero. Mi nombre es Cielo Yanela Roqueneira y hoy les voy a hablar sobre los receptores de glutamato ionotrópico. Los receptores de glutamato ionotrópicos van a medir la actividad sináptica rápida en el SNC. Estos receptores de canales ionotrópicos se dividen en 4 categorías: el AMPA, el galmato, el delta y el NMDA. Consiguientemente, también se van a dividir en diferentes subunidades. Sin embargo, podemos tener estas 4 categorías con unas similitudes. Por ejemplo, el NMDA y el AMPA comparten ciertas similitudes. Los receptores ionotrópicos de glutamato se denominan según la molécula agonista los activa. Por ejemplo, los receptores de NMDA por el N-metil-D, mientras el N-metil-D apartato, mientras que los receptores del tipo AMPA es por amino 3-hidroxil 5-metil-4-oxazol propinato. El kainato, por otro lado, es ionotrópico y se puede encontrar en el ácido caínico. La familia M-glur es metabolítico y engloba a 8 subtipos, desde el M-glur 1 hasta el M-glur 8. Los receptores de AMPA. El receptor de AMPA era antiguamente denominado como un receptor quisculato. Tras el descubrimiento de los receptores metabólicos, eran activadas por bajas concentraciones de ácido quisculánico, es donde se empiezan a se empiezan a denominar como AMPA. A nivel subcelular, estos receptores se encuentran concentradas en la densidad sináptica de la sinapsis de glutamergicos. No obstante, y aunque mucha menor proporción, también aparecen localizadas en la membrana plasmática extrasináptica de cuerpos celulares, como los troncos hídricos y las espinas déntricas, pero nunca en la sinapsis GABA alérgica. Tampoco existen claras evidencias de la presencia de receptores de AMPA en axones o terminales axónicas. A nivel intracelular, los receptores de AMPA también se encuentran asociados con el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los cuerpos multivesiculares y el aparato de la espina. Los receptores de NMDA. Los receptores de NMDA tienen múltiples lugares de regulación y son los únicos entre todos los receptores de neurotransmisores en los que se requiere la acción simultánea de 2 agonistas diferentes. Estas son el glutamato y la glicina para su activación. Asimismo, también se presentan en sitios de unión para las poliaminas. Por ejemplo, la espirina y la espirina.
incrementan la capacidad del glutamato y la glicina de abrir los canales iónicos. Los receptores de localización subcelular de los receptores de NMDA se concentran en la membrana postsináptica de las sinapsis glutamérgicas. Además, también existen ciertas evidencias de su posible localización presináptica. Ahora sí le doy pase a mi siguiente compañero que les va a hablar los demás puntos de las diapositivas. Mi nombre es David Enrique Ramírez Hidalgo y yo les voy a hablar acerca de los receptores de glutamato metabotrópicos. Los receptores, estos miden la actividad sináptica excitatoria lenta pero prolongada en lo que es en el sistema nervioso central. Hay que recordar que las siglas MGLURS significan receptores metabotrópicos de glutamato. Se dividen en tres grupos diferentes que son los receptores de nivel 1 o del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. En el grupo 1 tenemos que se encuentran localizados principalmente a nivel postsináptico, en cuerpos celulares, troncos dendríticos y espinas dendríticas. Algunos estudios ya electrofisiológicos demuestran y apuntan a que algunos miembros de estos grupos se encuentran localizados principalmente a nivel presináptico. En los receptores del grupo 2 tenemos que su localización parece depender principalmente de la región nerviosa en donde se encuentren estos, o donde se expresen también. Podemos decir que en las regiones como el hipocampo se encuentran en el nivel presináptico, mientras que en el cerebelo se localizan tanto a nivel presináptico como postsináptico. Y por último tenemos a los receptores del grupo 3, los cuales los receptores metabotrópicos de glutamato del grupo 3 se distribuyen principalmente por todo el sistema nervioso central, mientras que esos otros se encuentran distribuidos en las células bipolina de la retina, o bipolares. Estos del grupo 3 se encuentran localizados principalmente en la especialización presináptica de los terminales axónicos y muy pocos en la membrana plasmática de la terminación nerviosa. Bien, también tenemos a los receptores de GABA ionotrópicos. Las siglas GABA significa ácido gamma aniobutýrico. Estas miden principalmente la inhibición sináptica rápida en el sistema nervioso central y se han identificado más de 19 genes diferentes, teniendo en cuenta que estos receptores son complejos proteicos pentaméricos. Existirían miles de posibilidades de combinaciones y por tanto receptores de GABA. Hay que resaltar el hecho de que desde un punto de vista farmacológico muchos agonistas del receptor de GABA o de los ácidos gamma aniobutýrico son anticonvulsionantes, antidepresivos e incluso analgésicos. Bien, también tenemos a los receptores de GABA metabotrópicos. Estos pueden también medir sus efectos en el sistema nervioso central por medio de receptores asociados a la proteína G. Hasta la fecha solo se han identificado dos subunidades de ese receptor, los GABA-BR2 y el GABA-BR1. Y estos estudios funcionales han puesto de manifiesto de que ambos se encuentran distribuidos tanto a nivel postsináptico, los cuales van a activar canales de potasio, como presináptico, los cuales van a inhibir canales de CA2, calcio. Bien, como a manera de conclusión podemos decir que la maquinaria sináptica desempeña un papel central en los procesos de comunicación, tanto neuronal y de entre la gran cantidad de proteínas sinápticas que intervienen en dichos procesos, destacan principalmente lo que son los neurotransmisores y especialmente los receptores de neurotransmisores, puesto que las farmacoterapias que se utilizan hoy en día es con un tratado clínico de muchas enfermedades, los cuales se van a basar principalmente en los mecanismos de acción de los propios receptores que se van a utilizar. Con objeto de entender mejor estos ciertos mecanismos mediante los que se operan estas proteínas sinápticas, además de las técnicas de microscopia electrónica en alta resolución, han permitido demostrar importantes principios en la organización de receptores de neurotransmisores en lo que viene a ser la superficie neuronal. También tenemos que agregar que la segregación de diferentes tipos de receptores de glutamato y GABA en sinapsis funcionalmente distintas, la exclusiva presencia extrasináptica o presináptica en diferentes o en ciertos receptores, o la segregación postsináptica de receptores de un mismo neurotransmisor, demuestran la complejidad en la distribución de los receptores en la superficie neuronal. Esto ha sido todo por nuestro seminario. Muchas gracias por su atención prestada.